Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con la resolución de límites algebraicos. Recordarles que este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. El primer ejemplo que vamos a resolver me dice que determine el valor numérico del siguiente límite. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 1. Recordar que x, flechita menos 1, lo vamos a leer como el límite cuando x tiende a menos 1. Y la expresión que tengo es esta que está acá, x a la 2 menos 1 en el numerador y x a la 2 menos x menos 2 en el denominador. Recordar que lo primero que tenemos que hacer es evaluar esta expresión, es decir, sustituir los valores de x por el menos 1. A ver si tiene alguna indefinición matemática. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tenemos la expresión, como les dije anteriormente, lo primero que hay que hacer es evaluar. Evaluar la expresión. A ver qué es el problema que tenemos si tuviéramos un problema de indefinición. Entonces, todo lo que sea valores de x voy a sustituirlos por menos 1. Menos 1 a la 2, menos 1. Entre x a la 2, entonces voy a colocar menos 1 a la 2, menos 1, menos 2. Recordar colocar siempre las sustituciones o las evaluaciones en paréntesis para evitar problemas con lo que son los signos. Menos 1 elevado a la 2, eso me va a dar 1 positivo. Menos 1. En el denominador tengo menos 1 a la 2, esto me va a dar 1. Menos y menos me da más, 1 y menos 2. Resolviendo esto, en el numerador me queda 0, que no tendríamos ningún problema. Pero en el denominador tengo 1 más 1 es 2 y le quito 2, me daría 0. Por lo tanto, tengo una indefinición matemática, porque el denominador se me está haciendo 0. Por lo tanto, lo que hay que hacer es manipular con algún tipo de métodos de factorización esta expresión para poder encontrar su valor numérico. Entonces, lo que vamos a hacer es observar claramente esta expresión y vemos que en el numerador yo puedo factorizar y en el denominador también. Entonces, vamos primero tomando el numerador. En este caso tengo x a la 2 menos 1. X a la 2 menos 1, observemos acá que es una diferencia de cuadrados. Si no recuerdas lo que es diferencia de cuadrados, hay videos en este mismo canal donde puedes encontrar la explicación de eso. Entonces, esto me va a quedar como x más 1 y x menos 1. Ya factorizamos, observemos que acá no se puede factorizar más. Esa sería la expresión factorizada del numerador. Ahora vamos con el denominador. Muy bien, el denominador considero x a la 2 menos x menos 2. Observemos que es un trinomio. Podríamos factorizarlo utilizando diversos métodos. El que voy a utilizar aquí es el método de inspección. Por lo tanto, voy a tener x y x. Recordar que eso me tiene que dar el primer término, que x por x me da x a la 2. Y 2 y 1, porque 2 por 1 me da 2. Observen que el 2 es negativo. Por lo tanto, alguno de ellos tiene que ir con signo negativo. Se lo voy a colocar al 2. Ahora, si multiplico en cruz, voy a obtener la siguiente expresión. X por menos 2, menos 2x. X por 1 me daría x. Si yo hago la suma hacia abajo de esta expresión, menos 2x menos x me daría menos x. Este término es el del centro. Por lo tanto, he logrado por inspección ver cuál es la factorización de este término. Recordar que era lineal. Los factores que tenemos es lineal. Por lo tanto, tendría x menos 2, que sería x menos 2 y x más 1. X más 1. Ya una vez factorizado el numerador y el denominador, vemos que no se puede factorizar más. Voy a colocar entonces el límite cuando x tiende a menos 1 y en el numerador voy a escribir su forma ya factorizada. X más 1, x menos 1. Y en el denominador también su forma factorizada. X menos 2 y x más 1. Muy bien, ya puedo borrar las factorizaciones. Y observemos que en nuestra expresión tengo factores similares, x más 1 y x más 1.
Entonces, al ser miembros de una multiplicación, tanto el numerador como el denominador, yo los puedo cancelar. Los términos, en este caso, que son similares, quedándome entonces el límite cuando x tiende a menos 1, y en el numerador solamente me quedó x menos 1, y en el denominador me quedó x menos 2. Ya una vez que hice una factorización y una simplificación, voy a evaluar nuevamente. Entonces recordar que en vez de x voy a escribir menos 1, entre, en vez de x menos 1, menos 2. En el numerador, menos 1, esto me daría menos 2. En el denominador, menos 1 menos 2 me daría menos 3. Negativo y negativo, cancelo los negativos, me quedaría 2 tercios. Eso positivo. Ese sería el valor numérico de resolver este límite que teníamos acá. Vamos a resolver otro ejercicio. Muy bien, en este caso me dice calcule el siguiente límite. Al hablar de calcule me están diciendo que calcule su valor numérico. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a 2. Y la expresión es 3x a la 2 menos 5x menos 2. Y en el denominador es x a la 2 menos 3x más 2. Vean que tenemos una expresión en su forma fraccionaria, por lo tanto lo que hay que hacer es primero evaluar la expresión cuando x tiende a 2 para ver si existe alguna indefinición. Si no la existiera, ya encontramos nuestro valor del límite. Si la existiera, tendríamos que factorizarlo. Vamos a la pizarra a resolver el ejemplo. Tenemos esta expresión, por lo tanto, recordar que lo primero que hay que hacer es evaluar. Muy bien, vamos a evaluar. Entonces, en vez de escribir x, voy a escribir el valor de 2. 2 a la 2 menos 5, por x en este caso sería 2, menos 2. Entre 2 a la 2 menos 3, en este caso en vez de x son 2, más 2. Vamos resolviendo, 2 a la 2 es 4, 4 por 3 me daría 12. 5 por 2 me da 10, pero vamos que es negativo, menos 2, este 2 de acá. En el denominador, 2 a la 2, esto me daría 4, menos 3 por 2, esto me daría 6, más 2. Seguimos en el numerador, a la hora de hacer las operaciones, 12 menos 10 menos 2, esto me daría 0, que no hay ningún problema ahí. Pero en el denominador tengo 4, le quito 6, me da menos 2, le sumo 2, me daría 0. Y ahí es donde tengo la indefinición, porque el denominador se me está haciendo 0. Por lo tanto, el límite no sale simplemente con una evaluación. Hay que manipular la parte algebraica, utilizando métodos de factorización, para poder resolver y encontrar el valor numérico de este límite. Entonces voy a tomar primero el numerador. Voy a escribir 3x a la 2 menos 5x menos 2. Yo puedo factorizarlo. Observen que no hay método de factor común en este caso, voy a aplicar el método de inspección. Podríamos aplicar también el de la fórmula general, no hay ningún problema. Vamos a aplicar el método de inspección. 3x y x. 3x y x me daría 3x a la 2 y 2 y 1. 2 y 1 me daría 2, pero observen que es negativo, por lo tanto tengo que poner uno de los términos negativo. Voy a escribir el término negativo como el 2. Si multiplico en cruz para acá, me estaría dando 2x por menos 2, menos 2x, y 3x por 1, 3x. A la hora de hacer la suma hacia abajo, esto me estaría dando x positivo. Observen que en este caso el x positivo no es el valor del centro. Por lo tanto, por inspección, de esta manera, no estaría funcionando. Bastaría con hacer algunas modificaciones. Vamos a cambiar acá. Entonces, la manera correcta de la factorización sería poner el menos 2 aquí y el 1 acá. ¿Por qué? Vamos a resolverlo. 3 por menos 2 me daría menos 6x y x por 1 me daría x. A la hora de hacer la suma hacia abajo, tengo menos 6x, le quito una x, le sumo una x, me daría menos 5x. Muy bien, llegamos al término. Por lo tanto, recordar que la forma de escribir la factorización es en una forma horizontal. Es decir, la factorización de esto me quedaría 3x más 1
y x menos 2. Ya tengo la factorización, en este caso, del numerador. Vamos ahora a factorizar el denominador. De igual manera lo escribo, x a la 2 menos 3x más 2. Observo que es un trinomio, por lo tanto voy a aplicar de igual manera el método de inspección. X por x a la 2, y el 2 y el 1, porque 2 por 1 me da 2. Observen que es positivo, yo lo puedo dejar el término positivo. A la hora de hacer la multiplicación en cruz, me daría x por 1 me daría x, y x por 2 me daría 2x. Si yo hago la suma hacia abajo, esto me daría 3x. Observen que es 3x, pero la expresión original es menos 3x. Tengo un problemita con los negativos. Entonces yo puedo poner el negativo al 2 y negativo al 1, porque negativo y negativo me da positivo, y a la hora de hacer la suma acá, me daría negativo. Entonces ya tenemos la expresión, recordar que eso se va a escribir como x menos 2 y x menos 1. Ya tengo la factorización tanto del numerador como del denominador, entonces voy a escribir acá el límite cuando x tiende a 2 de, en el numerador, es esto que tengo acá, 3x más 1 y x menos 2. Y en el denominador sería esta expresión que tengo acá, x menos 2 por x menos 1. Ya tenemos nuestro límite original escrito como y factorizado su numerador y su denominador. Vamos a borrar acá. Entonces vemos que tanto en el numerador como el denominador tengo dos términos similares, x menos 2 y x menos 2. Por lo tanto, yo puedo cancelar esos términos, quedando entonces el límite cuando x va a tender a 2. De la expresión que me quedó en el numerador, 3x más 1 y x menos 1. Vean que ya resolví, ya factoricé, ya simplifiqué. Vamos nuevamente a evaluar. Entonces, en vez del valor de x, voy a escribir el 2. Sería 3 por 2 más 1 y 2 menos 1. 3 por 2 me daría 6, más 1 eso es 7, y 2 menos 1, esto me daría 1. Es decir, el valor numérico de ese límite es el número 7. Y así resolvemos este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. En este caso me dice determine el resultado de efectuar el siguiente límite. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a menos 3, es un número negativo, y en el numerador tengo x elevado a la 3 menos 2x elevado a la 2 menos 15x. Y en su denominador tengo x elevado a la 3 menos 9x. De igual manera, lo primero que tengo que resolver es evaluar, en este caso el menos 3, sustituirlo por los valores de x y ver si existe alguna indefinición. Si existe, factorizarlo y manipular esa expresión para poder llegar al valor numérico del límite. Vamos a resolverlo en la pizarra. Tenemos esta expresión, lo primero que hay que hacer es evaluar. X menos 3, recordemos, entonces vamos a colocar menos 3 elevado a la 3, 2 menos 3 elevado a la 2, menos 15 por menos 3. Y en el denominador lo que tengo es menos 3 elevado a la 3 menos 9 por menos 3. En este caso, resolviendo la expresión, menos 3 elevado a la 3, eso me da menos 27, menos 3 elevado a la 2, eso me daría 9 por 2, 18, menos, ok, aquí tenemos negativo y negativo, por lo tanto me va a dar positivo, 15 por 3, eso me va a dar 45. Y en el denominador tengo menos 3 elevado a la 3, eso me daría menos 27, menos, pero negativo y negativo es positivo, 9 por 3, eso me daría 27. En el numerador tengo menos 27, menos 18, más 45, eso me daría 0. Y en el denominador también me daría 0. Por lo tanto, tengo una indefinición matemática. Hay que factorizar tanto numerador como denominador en esta expresión para encontrar su valor numérico.
Observen que siempre esta evaluación es muy importante hacerla. El numerador. Observemos que el numerador tiene algo particular. Tiene variable x, variable x, variable x. Es decir, la variable x está común en todos sus términos. Por lo tanto, yo puedo sacar la x a factor común. Quedándome así, entonces, x a la 2 menos 2x menos 15. Ya saqué a factor común, en este caso, la x. ¿Yo puedo seguir factorizando? Sí, sí puedo seguir factorizándolo. Entonces, aquí yo puedo aplicar el método de inspección. Ya lo hemos repasado en ejercicios anteriores. De igual manera, hay videos donde se explica el método de factorización. Aquí vamos a hacerlo un poquito más rápido. Esto me quedaría x, más para acá, x, y aquí me daría 3 y 5, porque 3 por 5 me da 15. En este caso el 15 es negativo, le pongo el 5 negativo y el 3 positivo. Y esa sería la factorización de esta expresión. Observemos que primero saqué el método factor común y luego inspección. Ahora, el denominador. Tengo que tomar todo el denominador x a la 3 menos 9x. De igual manera, voy a observar que tiene la variable x común. Por lo tanto, yo puedo sacar el x a factor común, quedándome así x a la 2 menos 9. Observemos que saqué un x de él, me queda x a la 2, y saqué la x de aquí, me queda 9. Pero el 9 yo lo puedo escribir como 3 a la 2, por lo tanto tendría una diferencia de cuadrados. Y quedándome así entonces x más 3 y x menos 3. Perdón, aquí es x menos 3 porque ya puse el paréntesis con el signo positivo. Estos métodos de factorización, hay videos previos donde se explican los métodos de factorización. Teniendo ya lo que es la factorización del numerador y del denominador, entonces vamos a escribir que el límite cuando x tiende a menos 3, y esta expresión en el numerador sería x por x más 3 por x menos 5. Y en el denominador sería x por x más 3 por x menos 3. Vamos a borrar estas factorizaciones que hice, porque ya las copié acá arriba. Y observemos que en este caso particular tenemos esta expresión que la puedo cancelar con esta, pero también tengo este x que lo puedo cancelar con este x. Entonces voy a simplificar de la manera máxima la expresión, quedándome así entonces el límite cuando x tiende a menos 3. En el numerador me queda x menos 5 y en el denominador x menos 3. Observen que ya al simplificar quité este paréntesis o este factor que era el que me estaba provocando problemas. ¿Por qué problemas? Porque era cuando yo evaluaba menos 3. Puedo volver a evaluar, es decir, sustituir los valores de x por menos 3, menos 3, menos 3. Sustituyendo acá, perdón, haciendo las operaciones, tengo menos 3, menos 5, esto me daría menos 8. Y menos 3, esto me daría menos 6. Puedo seguir simplificando, ponerlo por acá. Los negativos los puedo cancelar. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, el resultado numérico de este límite es 4/3, aplicando métodos de factorización y simplificando la respuesta al final. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre resolución de límites algebraicos haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.